Hola amigos de Logical, ¿cómo estás? Aquí tu amigo Luis Trillo para traerte la última parte de lo que corresponde al estudio del átomo actual. Recuerda muy bien que hemos hablado del comportamiento del átomo neutro, hemos hablado de las especies iónicas catión y anión, y el día de hoy lo que vamos a hablar es qué similitud puede haber entre un átomo y otro. Tal vez si comparo sus valores, tales como su número atómico, su número de masa, su número de neutrones o su número de electrones, pueda generar entre ellos alguna familiaridad o relación en común. Otro, por ejemplo, he escuchado muchas veces del carbono 14, pero yo que sepa me han dicho que ese carbono 14 sirve para poder fechar a los restos arqueológicos. Y a mí me han dicho que cuando voy al colegio llevo carbono en forma de grafito. Entonces, ¿será igualito ese carbono que yo llevo como grafito al carbono 14 que me han mencionado en la historia como fechador de restos arqueológicos? Y fíjate que no. Pero como ambos se llaman carbono, me da a entender de que el carbono como elemento, como átomo, puede tener presentaciones diferentes. Es que, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de las especies químicas, comparaciones que hay dependiendo de sus números atómicos, de masa, de neutrones y de electrones, que van a poder establecer relaciones entre ellos y establecer diferencias. Así que súbete conmigo al bus de la química que tengo para ti el día de hoy, especies químicas. Bien, muchachos, hoy día vamos a hablar entonces de lo que son las especies químicas. Esto es, vamos a hablar de las comparaciones que vamos a generar entre los átomos y los iones para determinar a partir de sus números atómicos, de sus números de masa, de sus números de neutrón y de sus números de electrones, la familiaridad que existe entre uno y otro. Esto es, vamos a hablar de 4 personajes. Vamos a hablar de los isótopos, de los isóbaros, de los isótonos y de los isoelectrónicos. Entonces, empecemos a hablar por los isótopos, por los gemelitos, por los mellizos de la tabla periódica. Esto es, vamos a mencionar que los isótopos son aquellos átomos que pertenecen al mismo elemento, son la misma sustancia y se caracterizan por tener el mismo número atómico. Esto es, son átomos que se representan igualitos, se representan con el mismo símbolo y tienen el mismo número atómico. Por lo tanto, representan al mismo elemento en la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Ubicados en el mismo casillero que le corresponde a un elemento químico. Ahora, lo que vamos a destacar en cuanto a los isótopos, aparte de su número atómico idéntico y aparte de ser el mismo símbolo químico, es que presentan propiedades físicas diferentes y propiedades químicas similares. Propiedades químicas similares, ¿por qué? Porque si bien son átomos del mismo elemento, realizan reacciones con otro átomo en particular, pero como su comportamiento es parecido, también el producto generado va a ser con cualidades similares. No van a ser con cualidades idénticas. ¿Por qué? Porque ya de por sí los isótopos, por más que sean al mismo elemento, tienen por ahí alguna pequeña diferencia. Es como cuando tú tienes tu gemelo y por más que tengas el mismo rostro, tengan el mismo cuerpo, la misma complexión, hay algo que los diferencia y eso es la huella digital. Eso los hace diferentes y por lo tanto van a hacer que tengan nombres diferentes y personalidades diferentes. Entonces lo mismo pasa con los isótopos. Por más que sean igualitos en el número atómico y en la apariencia, esto es su símbolo químico, a la hora de realizar una reacción química van a mostrar un comportamiento químico similar, no idéntico, sino similar. Ahora,
De todos los elementos, muchachos, existen 21 elementos que tienen isótopos naturales. O sea, la naturaleza nos ha proporcionado a 21 elementos que tengan esa cualidad de tener isótopos naturales. El resto de elementos, sus isótopos son de orden artificial. Y si hablamos de los isótopos, pues hablaremos de un elemento en particular, el hidrógeno. El hidrógeno tiene la peculiaridad de tener trillizos. Ahí están los trillizos del hidrógeno: el protio, el deuterio y el tritio. Los tres representan al hidrógeno, pero lo que los hace diferentes es su número de masa. Número de masa 1, número de masa 2, número de masa 3. Los tres átomos tienen el mismo número atómico 1, pero su número de masa los hace diferentes. Es por eso que los conocemos con el nombre de protio, el nombre de deuterio y el nombre de tritio. Ahora, si analizamos tanto al protio como al tritio para hacer un paralelo entre ellos, vamos a notar cualidades distintas. La primera, que el protio es el isótopo del hidrógeno más estable, mientras que el tritio es el más inestable. El protio, al ser el más estable, resulta ser el más abundante, mientras que el tritio, al ser el más inestable, es porque resulta ser radiactivo. Esto es, se va desintegrando conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, puedes apreciar aquí que por más que sea hidrógeno, no tiene el mismo carácter, no tiene el mismo comportamiento. Ahora bien, si tenemos tres presentaciones de hidrógeno, tú sabes muy bien, cachimbo, que hidrógeno con oxígeno, ¿qué genera? Agua. Entonces, si tengo tres versiones de hidrógeno, es muy probable que tenga tres versiones de agua. Y así es, el agua de protio, el que nosotros conocemos como agua destilada, el agua de deuterio, agua pesada, y el agua de tritio, agua superpesada. Si bien los tres son hidrógenos, los tres deberían de llamarse H2O, porque los tres son hidrógenos. Pero para diferenciarlos de que uno proviene de protio, el otro proviene de deuterio y el otro proviene de tritio, vamos a cambiar la simbología del H por H para el agua destilada, D para el agua pesada y T para el agua superpesada. Es como dijera H2O, pero en versión D2O y T2O para diferenciar de deuterio y de tritio. Y como puedes apreciar, profe, han realizado la misma reacción, pero el componente final es similar, no es el mismo. El agua con el que nos vinculamos es el agua destilada. El agua superpesada es la que se obtiene o sale en las explosiones volcánicas, en las erupciones volcánicas. Entonces, no tiene la misma utilidad. Sigue siendo H2O, sigue teniendo dos unidades de hidrógeno con una unidad de oxígeno, pero en versión protio, en versión tritio. Entonces, muchachos, los isótopos, átomos del mismo elemento, con igual número atómico, pero con propiedades químicas similares y físicas diferentes. Ahora bien, ya que evaluamos al número atómico, ahora evaluaremos al número de masa. Si hablamos de átomos con igual número de masa, pero de elementos diferentes, estamos hablando de los isóbaros. Entonces, dos átomos son considerados isóbaros cuando sus números de masa sean iguales y pertenezcan a elementos diferentes, tal como tú puedes apreciar aquí al famoso carbono 14 y el nitrógeno 14. Ambos tienen el mismo número de masa, son elementos diferentes y por ende números atómicos
poquito malito. Retomo. Ya. A ver. Ya, retomamos. Entonces, los isóbaros, átomos de elementos diferentes con igual número de masa. Te das cuenta aquí, carbono y nitrógeno, elementos diferentes, números atómicos diferentes, pero igual número de masa. Ahora, lo que yo quiero que puedas apreciar aquí es que este número de masa muchas veces se menciona con un guión, de tal manera que decir carbono-14 o nitrógeno-14 equivale a leer como carbono 14, nitrógeno 14. ¿Qué nos da a entender ello? Que tenemos acá sus respectivos números de masa. ¿De acuerdo? Ahora bien, evaluado a los isóbaros, tenemos los isótonos, átomos de elementos diferentes, pero con igual cantidad de neutrones. Por ejemplo, si yo tengo por acá las dos especies que son el sodio y el magnesio, puedo apreciar número de masa y número atómico respectivo para cada átomo. Pero a la hora de determinar su número de neutrones, recuerda que el número atómico con el número de neutrones te debe dar el número de masa, puedo apreciar de que el sodio tiene 12 neutrones y el magnesio también 12 neutrones, con lo cual puedo determinar que ambos tienen la misma cantidad de neutrones. Son especies diferentes, pero con igual número de neutrones. ¿De acuerdo? Y para cerrar la explicación de las especies químicas, tenemos a los isoelectrónicos, especies atómicas que tienen igual número de electrones. Ojo cachimbo, que esa solamente es una condición. Luego, cuando veamos configuración electrónica, veremos la segunda condición para hablar de los isoelectrónicos. Hoy, al menos, establecer que tengan igual número de electrones. Y como puedes recordar en mi video anterior, yo te había presentado especies con carga. Carga positiva, catión; carga negativa, anión. El catión pierde electrones, el anión gana electrones. De su versión neutra, que tenía 11 electrones y 8 electrones respectivamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que pierda uno y que gane 2. En este caso, de su versión neutra de 11 electrones, al perder un electrón, este se queda con 10. Y de su versión neutra, que tenía 8, al ganar 2, ahora tendrá 10 electrones. Con lo cual, puedo apreciar que el número de electrones, ¿cómo resultan ser? Igualitos. Entonces, profe, cuando yo hago las comparaciones entre números atómicos, isótopos, entre número de masas, isóbaros, entre número de neutrones, isótonos, y entre número de electrones, isoelectrónicos. Entonces, pasemos a ver algunos problemas de aplicación. Bien, chicos, ahora sí vamos a continuar con esta parte realizando dos ejemplitos de aplicación sobre el tema de especies químicas. ¿De acuerdo? Primer ejemplito tradicional, donde hablaremos de los isótopos. ¿De acuerdo? Mira lo que dice el ejemplo. Dice, vamos a hallar la carga nuclear de un elemento que tiene 3 isótopos. ¿De acuerdo? Tal que sus neutrones promedian 77 y sus números de masa suman 381. Entonces, lo primero que hay que recordar es la carga nuclear. Recuerda, en un video anterior era equivalente a decir el número atómico. Entonces, profe, lo que usted me está diciendo ahí es que hay el número atómico. Y justo el número atómico vincula a los isótopos, porque recuerda que los isótopos son especies que tienen igual número atómico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos 3 isótopos, ¿qué te parece si cada isótopo lo denotamos como X? Recuerda que son el mismo átomo. Entonces tenemos a X, X, X. ¿De acuerdo? Ahí están nuestras 3
especies idénticas, ¿de acuerdo? Mismo elemento, y ahora ¿qué le colocamos? El mismo número atómico, XXX, ¿de acuerdo? Le ponemos el mismo número atómico, digamos que él tiene número atómico Z, él también tendrá número atómico Z, y él también tendrá número atómico Z. Profe, me dice usted que sus neutrones promedian 77. ¿Qué significa que los neutrones promedien 77? Bueno, tú sabes muy bien que un promedio viene a ser la suma de las cantidades entre el número de las componentes. Entonces, en este caso, al decirme que sus neutrones promedian 77, digamos que él tenga A neutrones, ¿de acuerdo? Digamos que él tenga A neutrones, número de neutrones que para él sea A, su número de neutrones que para él sea B, y su número de neutrones que para él sea C. De tal manera que el promedio de estas cantidades debe darte 77. Entonces tenemos los neutrones de las tres especies y diríamos por acá que la suma de esos neutrones dividido entre 3, porque son 3 cantidades, eso me tiene que dar ¿cuánto? 77. El promedio de sus neutrones es 77. Entonces, un esfuerzo matemático y ese 3 lo mandamos a multiplicar, de tal manera que ¿cuánto tendríamos ahí? Simplemente 231. Y este 231 que nos estaría representando la suma de la cantidad de los neutrones. Con este dato de acá pasaríamos a tomar en cuenta el criterio de los números de masa. Dice que los números de masa suman 381. Pero cachimbo, tú te puedes dar cuenta por acá que el número de masa en cada especie, ¿cómo lo hallamos? Sumando el número atómico con el número de neutrones. Si eso es verdad, para el primero el número de masa sería Z más A. En el segundo caso sería Z más B. Y en el tercer caso sería Z más C. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el número de masa es la suma del número atómico con el número de neutrones. Número atómico, número de neutrones. Número atómico, número de neutrones. Entonces planteamos el segundo dato. El segundo dato decía que la suma de los números de masa es 381. Entonces tendría Z más A, primer número de masa, Z más B, segundo número de masa, y Z más C, tercer número de masa. Eso tiene que darte 381. La suma de los números de masa me tiene que dar ¿cuánto? 381. ¿Y qué puedo apreciar aquí, profe? Que se formó lo de hace ratito, el A, B y C. De tal manera que el A, B y C ha sido ¿cuánto evaluado anteriormente? Como 231. Entonces, chicos, haciendo ajustes matemáticos, ¿qué hacemos? Z más Z más Z tendría ¿cuánto? 3 veces Z. 3 veces Z más 231, esto me va a dar 381. Haciendo un despeje y dividiendo entre 3, el número atómico nos sale 50. Y justamente a nosotros nos pedían la carga nuclear. Recuerda que la carga nuclear es lo que nosotros conocemos como el número atómico. Por lo tanto, respuesta a nuestro problema sería 50 como carga nuclear. Entonces, muchachos, como pueden apreciar aquí, simple. Profe, usted llenó de variables a los neutrones, correcto, para poder establecer la suma de neutrones, aunque ustedes no lo quieran, el promedio se convirtió en la suma de neutrones.
Pero, conocidos los valores de los neutrones, ¿para qué llenarnos de más variables si neutrones con el número atómico van a permitir establecer el número de masa? Entonces, pongo el número de masa en función a lo que ya tenemos, número atómico y número de neutrones, y la suma de esos números de masa van a permitir hallar directamente al número atómico. Entonces, con ese problemita ya tenemos entendido la idea de isótopos, átomos del mismo elemento, pero con igual número atómico. Pasamos al siguiente ejemplo. En nuestro siguiente ejemplo tendríamos lo siguiente. Dice el problema: tenemos un anión divalente que es isoelectrónico con un catión trivalente. Profe, el anión y el catión tienen que tener, ¿qué cosa? El mismo número de electrones. Pero nos señalan algo del catión. Nos dicen que este, o sea, se refiere al catión, este a su vez es isóbaro con el cloro 3517 y es isótono con el fósforo 3215. Parece ser que tenemos más datos para el catión. Entonces lo que vamos a hacer es analizar al catión trivalente. Entonces pondríamos por aquí análisis del catión. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece si analizamos al catión? Análisis del catión trivalente. Dicen que el catión trivalente cumple dos condiciones. Entonces vamos a poner al catión trivalente aquí en medio, y este catión trivalente va a cumplir dos condiciones. La primera, con el cloro 3517, número de masa 35, número atómico 17, y la segunda con el fósforo 32 de número de masa y 15 de número atómico. Profe, primera condición frente al cloro es que son isóbaros, y frente al fósforo es que son isótonos. Entonces empezamos a relacionar. Profe, la condición frente al cloro es que son isóbaros, y tú recuerda que los isóbaros deben poseer igual número de masa. ¿Eso qué significa? Que si el número de masa del cloro es 35, este 35 viene para el átomo, para el catión trivalente. Por lo tanto, acá también será 35 de número de masa. Ahora bien, evaluando el criterio frente al fósforo, al ser isótonos es porque tienen igual cantidad de neutrones. Como tenemos el número de masa y el número atómico, cachimbo, podemos sacar la cantidad de neutrones. Recuerda que el número de neutrones con el número atómico, ¿qué te da? El número de masa. ¿Qué valor más 15 me da 32? 17. Y si él tiene 17 neutrones, entonces él también debe tener 17 neutrones. Profe, simplemente si el número de masa para el catión es 35 y tiene 17 neutrones, puedo determinar su número atómico, porque el número atómico con el número de neutrones me da ¿qué cosa? El número de masa. Por lo tanto, acá tendría que su número atómico, ¿cuánto es? 18. ¿Listo? Si eso es verdad, profe, isóbaros igual número de masa, profe, isótonos igual número de neutrones, y con eso determino el número atómico, que es lo que nos establece el problema, que este señor debe tener la misma cantidad de electrones que el anión divalente, y me piden la carga nuclear del ion negativo. En este caso, ¿quién es el ion negativo? Ayúdame, cachimbo. El ion negativo viene a ser ¿quién? El anión. Recuerda que hay dos iones. Tenemos al anión
y tenemos al catión. Entonces, comparando al anión con el catión, ¿qué tendríamos? Entonces, tenemos por acá. Luego, muchachos, ¿qué podemos apreciar aquí? Tenemos al catión trivalente, al cual ya conocemos su número de masa y conocemos su número atómico, pero lo vamos a poner face to face. ¿Con quién? Con el anión divalente. Digamos que el anión es el átomo Y, recuerda, carga negativa, carga -2, ¿de acuerdo? Y si te dicen que son isoelectrónicos, es porque simplemente van a tener igual número de electrones. Si son isoelectrónicos, es porque van a tener igual cantidad de electrones. Entonces yo te invito, amiguito, a que hallemos justamente la carga nuclear de este ion negativo. Profe, su número atómico, su carga nuclear que sea Z, y como los electrones son iguales, simplemente ¿qué aplicamos? Te dije en mi video anterior, aplicamos Ezequiel. ¿Te acuerdas del Ezequiel? Número de electrones es igual al número atómico menos la carga iónica. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos Ezequiel aquí? Electrones es igual a 18 menos por más, menos 3. Y acá tendría un total de 15 electrones. Mientras que en el otro, los electrones serían simplemente el número atómico, menos por menos, más 2. Y si estos electrones tienen que ser iguales, concluyo de que 15 es igual a Z más 2. Por lo tanto, hemos encontrado el número atómico del ion negativo. El número atómico sería, en este caso, 13, haciendo un despeje monumental. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿qué hemos observado aquí? Que si tenemos que hablar de isoelectrónicos, estaríamos hablando de especies con la misma cantidad de electrones. Como puedes apreciar, hemos analizado al catión, verificando su comportamiento de isóbaro, verificando su comportamiento de isótono, y luego al conocer detalles del catión, ya lo podemos relacionar con el ion, en este caso negativo, con el anión, para poder determinar su carga nuclear. Entonces, muchachos, recuerda, isótopos igual número atómico, isóbaros igual número de masa, isótonos igual número de neutrones, e isoelectrónicos igual número de electrones. Bueno, amigos de Logical, entonces ya hemos evaluado hoy día el diferente tipo de expresar a los átomos según sus comparaciones. Hemos hablado de los isótopos, de los isóbaros, de los isótonos y de los isoelectrónicos. Entonces, con ello hemos terminado de evaluar el comportamiento del átomo, así que síguenos aquí en Facebook, síguenos aquí en YouTube, danos like, y que tengo para ti mucho más sobre el mundo apasionante de la química. Así que síguenos aquí, amiguito, y conmigo estaremos aquí en un próximo video. Así que sigue avanzando en el mundo de la ciencia y recuerda que juntos lograremos la meta de alcanzar este sueño dorado que es esa vacante en la universidad. Nos vemos, amigos.